Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Y como puedes ver, esta es la lectura semanal de cada signo zodiacal. ¿Cómo están ustedes? Traten de no enfocarse en el cabello. Te pasa. Bueno, vamos a mostrar las tres cartas que voy a estar utilizando, los tres mazos. El tarot va a ser el Cosmic Tarot. Ya la cajita ya no da nada. Aquí está el tipo de arte. Este es el libro porque lo veo mejor. Tenemos el Psychic Tarot, que este es el tipo de arte. Y ya está viejito, mi amor. Mira cómo lo tengo pelado. Ya está todo viejito. Y tengo el oráculo de I Ching, que es así chiquitico. Miren las cartitas. Chiquitica. Entonces, nada, voy a voltear la cámara y nos vemos dentro de un segundo. Besito. Hola, Gemini. Bueno, esta es tu carta, porque es una sola. Ay, comienza a llorar el bebé del vecino. Vamos a ver cuál es tu energía. Recuerda que esto es una lectura general, ¿ok? Toma solo lo que te resuena. Ay, fertilidad, qué linda esta carta. Miren, ya va, pasa que aquí, para que no se refleje. Mira, Géminis, tienes una energía sumamente productiva. Todo lo que tú has sembrado en el pasado está a punto de dar su fruto, si no es que ya lo está dando, ¿ok? Entonces, bueno, ya queda de tu parte saber qué fue lo que sembraste y si te da alegría o te da como miedito. Pero estás con esa energía, es una energía sumamente hermosa, productiva. Es como que si la Madre Tierra te pusiera a tu disposición todo lo que está en ella para que puedas crecer y puedas disfrutar de todo aquello que estás cosechando. Y si estás cosechando fue porque sembraste, ¿ok? Entonces está bien potente ¿cómo es? Ay, Dios mío, esta energía. Me encanta esta energía, mi querido Géminis. Vamos a ver qué te quieren decir los guías y maestros a través del tarot con esta energía. Para Sol, Luna ascendente o Venus, Géminis. Muy bien. Wow. Ya. Vamos a pedir tres carticas más. Dos carticas más. Salieron las dos. Ok. Ok, mi querido Géminis, veamos que muy bien. ¿Qué es lo que me están diciendo aquí los guías, Géminis? Tú pasaste por un proceso bien heavy, o sea, bien fuerte, donde todas las estructuras cayeron, o sea, donde se te vino abajo la imagen de alguien, la imagen de algo. Es como que estuviste en un proceso donde sí o sí te abrieron los ojos, donde se supone que las cosas estaban bien y de repente todo se comenzó a desmoronar a tu alrededor y te diste cuenta que todo era una expectativa tuya, una visión diferente de lo que realmente está sucediendo. Entonces eso te permitió, bien, sacar la sabiduría, tener esa fuerza. Todavía queda algo de, como decir, de duelo, ¿okay? Pues esta es la carta de la energía. Hay como todavía un poquito de duelo, pero hay una energía que tienes basada con esta, de que vas a hacer cosas para ti y por ti,
¿ok? Es como que dijiste, ya basta de estar pensando en los demás, ya basta de ponerme a mí en segundo lugar, ahora yo soy mi prioridad. Yo voy a ser el que tenga que tomar la decisión correcta para mi estado. Muy bien, entonces en estos momentos, con esta energía de la fertilidad, todo lo por lo cual tú has trabajado viene. Para algunas personas, para algunas, no estoy diciendo que son todas, bien, llega como esa pareja que tanto has querido. Es una pareja que de igual forma es un elemento aire como tú o tiene las cosas muy bien claras. Tú ahorita estás en una posición, si eres mujer, estás en una posición donde sabes realmente qué es lo que quieres y estás dispuesta a defenderlo, por así decirlo. Y si eres un hombre, estás ahorita en una posición donde estás viendo mucho más allá de lo que antes había, antes de esta estructura. Por eso es el agradecimiento a este movimiento de torre que tuviste. O sea, los momentos torres son bien importantes en todo lo que respecta al crecimiento de las personas, ¿ok? Porque es como que nosotros nos vamos encasillando en situaciones, en relaciones que si bien en su momento aportaron, en este momento lo que nos está es retrasando, nos están delimitando y nosotros por el simple hecho de que ya estamos acostumbrados a ese entorno, estamos en una zona de confort y no salimos de allí. Entonces los momentos torre vienen así como que mira, salte de ahí que eso no es lo tuyo. Así sale uno volando como estas pobres criaturitas. Pero es algo que nosotros no veíamos y que es como una señal clara que nos mandan los guías y maestros como que, mira, esto no es para ti, hazme el favor y sal de ahí. Aunque nos duela muchísimo, al final, si eres sabio, si sabes transformar todo ese dolor en aprendizaje, vas a salir con muchísima más fuerza de voluntad, ¿ok? Para otras personas en el área laboral vas a conseguir un socio que tenga tu misma visión, que sea una persona clara, que sea concisa, precisa y nada. Ahí tú lo vas colocando lo que quieren decir los guías y maestros a tu vida porque esta es una lectura general, ¿ok? Recuerda suscribirte si no te has suscrito y darle like o me gusta en tal caso en español. Vamos a pedir 4 carticas más. Muy bien. Este quiere salir. Vamos a voltearla. Mira, me están diciendo que de repente ustedes todavía no han visto la profundidad del agradecimiento que deben de tener con ese movimiento torre. Es como que me dijeron, ellos no saben todavía el regalo que significa eso. Hay muchas personas que les cuesta ver el vaso medio lleno. Ay, salió solita. Y la idea de esto es hacerlo. Esto es increíble. Princesa de espadas, reina de espadas y rey de espadas. Muchos pensamientos, Géminis, muchos pensamientos, pero estos pensamientos que están saliendo ahora van a ser mucho más productivos porque va a haber un cierre de ciclo. Ese cierre de ciclo donde los propios pensamientos, o sea, lo que te llegaba a ti puede ser opiniones de los demás o inclusive opiniones mismas, porque nosotros somos nuestros peores jueces, no nos dejaba avanzar y nos hacía que retrocediéramos. Y inclusive habían otros en donde decíamos nosotros, bueno, esa persona, si es con relación a una pareja, esa persona tiene que venir a mí y me tiene que decir, y si yo no viene, yo no voy hasta aquí, o simplemente no, mira, yo me voy a alejar. Hay muchas cosas que
que se te pueden haber pasado por la cabeza dependiendo de tu situación. Lo que sí sé es que esos pensamientos no te dejaban avanzar, ¿ok? Hasta que vino ese momento torre y te movieron las estructuras y te diste cuenta realmente, abriste los ojos y dijiste, ya va, este no soy yo. ¿Qué estoy ganando yo con esta situación? Nada. Entonces ahí es cuando comienza el proceso de ser más sabio, de saber cuándo callar, de saber cuándo opinar, ¿sabes? Y cierras un ciclo. Bien, hay un cierre de ciclo importante, sobre todo en las cosas que te hacían sentir mal, para darte una energía de unos pensamientos con mucho más claridad. Mira, los signos del elemento aire, como son Géminis, Libra y Acuario, tienen mucho en la cabeza. Yo no me quiero imaginar, yo que soy Virgo, no me quiero imaginar cómo es el mundo en la cabeza de un signo de aire. Porque yo de por sí pienso demasiado. Y me dice, María, pero tú piensas demasiado las cosas y tal. Y sí las pienso y pienso que siempre pueden mejorar y estoy siempre buscando como una respuesta a algo. Entonces, muchas veces los pensamientos, en vez de impulsarnos para salir de ahí, lo que hacen es esto, es hacer que retrocedamos, no dejar que avancen, pero esto se puede solucionar. Nosotros lo podemos solucionar y es lo que te están demostrando aquí, pero con mucha sabiduría, con mucha justicia, con mucho equilibrio. Es como que, ok, vamos a poner en balance qué tan ciertos estos pensamientos que tengo con lo que yo realmente puedo contactar de qué. Porque uno se crea un mundo en esa cabeza, una historia con final feliz y con 3.455 finales desastrosos. Y entonces no hacemos nada porque yo vi en esa película. No, pon un equilibrio, que es realmente lo que está pasando en realidad con los pensamientos. Que tus pensamientos sean para buscar una solución a cómo salir de ahí. Que tus pensamientos te lleven a qué aprendí yo de esta situación, no que te lleven a callejones sin salida y mucho menos a que te inmovilicen, ¿ok? Bueno, mi querido Géminis, vamos a ver qué te quieren decir aquí. Con el Aichi estoy sacando 3 carticas, salieron muchas. Las voy a tomar así porque es que se me hacen incómodas. Sobre todo porque tengo un hermoso recuerdo de mi gato. Ay, no fue adrede, ¿ok? Se estaba peleando con el otro señor de la casa y cuando lo fue a agarrar, bueno, ahí se fue. Si van a tener 2 gatos machos, cástrenlos desde chiquitos, no vayan a esperar que pase lo que me pasó a mí. Ok, vamos a ver qué te quieren decir aquí. Te lo pongo así por si acaso lo quieres echar un cacto. Antes del resultado, el ciclo de cambios continúa eternamente. Una novedad está en el aire. Cambios de planes. Conquiste aliados siendo generoso y sincero. Sepa dividir los beneficios que reciba. Siendo prudente y firme, alcanzará su meta. No tenga miedo. Usted es capaz. Confíe. Muchos de estos pensamientos que antes te frenaban era eso, que tú no ibas a poder con el trabajo, que tú no ibas a poder conseguir a alguien que te amara más, que tú no ibas a sacar adelante el negocio, que no vas a conocer a más nadie, o sea, no te dejaba. Pero recuerda que todo es un movimiento, todo es movimiento, y aunque no veamos de por sí tan rápido lo que sembramos como tal, sí se está dando, ¿ok? La simplicidad, te lo voy a poner aquí se mejor. Mantenga el corazón puro, la mente abierta para los cambios. Actúe con naturalidad, que es el camino más seguro para conseguir la felicidad y el éxito. Siga su propia intuición. La sinceridad es la base de la seguridad. Mira, lo que sí tenemos que tener claro en la vida es que
las cosas pueden o resultar o no resultar. No hay de dos, no hay grises, no hay intermedio. O resulta o no resulta. Si resulta, chévere. Si no resulta, wow, qué oportunidad de aprendizaje tenemos a la mano. ¿Qué me están enseñando? ¿Cómo no hacerlo? O si es, por ejemplo, una relación de pareja y no resultó, ese momento lo utilicé para conocerme más, para conocer a otra persona, para saber qué realmente es lo que no quiero en mi vida. ¿Ves? Hay muchas aristas por donde, o muchos matices mejor, muchos matices de ver cuando algo no resulta, transformarlo en algo positivo. Entonces, mantente simple de corazón y humilde, ¿sabes? Humilde y trata de ver más allá. Y sí lo vas a lograr porque, Naguará, tienes la justicia y la fuerza ahí, pegadito. La limitación. Cuando los caminos están bloqueados, nada puede ser realizado. Es tiempo de controlar los impulsos, palabras y actos, respetando sus limitaciones y las de otras personas. Y los de otras personas alcanzará el éxito. Cualquier exceso es peligroso. ¿Qué es lo que quiere decir? Si bien está en que uno no debe de rendirse, por así decirlo, a la primera, porque hay situaciones que se nos presentan muchas veces y es como para cosas del ego, para saber si realmente queremos eso, o el ego que se está resistiendo a los cambios que estás haciendo y tal. También hay momentos, y ahí es donde vas a aplicar la sabiduría de la fuerza y la objetividad y la claridad de la justicia para poner en equilibrio las cosas, que no puedes forzar más, sobre todo cuando hay un tercero o una segunda persona involucrada en esto, ¿ok? Cuando es así, recuerda que esa persona también tiene sus caminos, tiene sus cosas que hacer, tiene sus expectativas, sus perspectivas, sus demonios, sus egos, sus sueños, ¿sabes? Entonces, no puedes tú creer que vas a poder hacer las cosas tal cual como tú querías o como la pensaste si está involucrado otro ser pensante, ¿ok? Entonces, bueno, ojo con eso, con las limitaciones, la simplicidad y recuerda todas las cosas que pueden suceder antes de un resultado. Ok, mi querido Géminis, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que ayude. Si eres nuevo, por favor, te pido que te suscribas, que les des like, que comentes, que compartas con alguien. Activa la campanita para que no se te pierda nada. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en el canal apoyándonos. Bien, recuerden que yo soy Kalahak. Me llamo Marijo y está aquí en el canal de Sendero a la Diosa 369. Será para la próxima. Nos vemos. Besitos. Bye bye, Géminis. Cuídate.